Buenas noches con todos, buenas noches a nuestros visitantes de primera vez y buenas noches también a nuestros amigos que nos siguen por internet. Bienvenidos a la charla del Centro de Estudios Espíritas, La Casa del Camino. Hoy día la charla, la reflexión va a ser sobre el orgullo y la humildad. El espiritismo siempre nos recuerda que hay dos grandes obstáculos para el desarrollo de las personas, de la humanidad en general. Uno de ellos es el orgullo y el otro el egoísmo. Vamos a tratar de explicar, porque este es un tema muy amplio y tiene muchos aspectos. Pero para contrarrestar este orgullo y este egoísmo que Dios nos ha dado al Maestro Jesús y es su ejemplo de caridad y humildad para poder seguirlo, ¿no? Tenemos que tener cuidado con el orgullo porque con eso se cometen abusos de poder y las consecuencias son tremendas. También la vanidad es hija del orgullo y tantas cosas, ¿no? Tantas cosas como se manifiesta este orgullo, el orgullo de raza, el orgullo nacional, el orgullo de diferentes formas, el orgullo intelectual que es muy peligroso. La humildad como realismo. Nos dice, la humildad es la verdad, Santa Teresa. No es humillación ni debilidad, es reconocer las leyes inmutables. Es ese sentimiento que nivela a los hombres y les dice que son hermanos. Bueno, la humildad como una constatación de que no somos diferentes a los demás, hemos sido creados como hermanos todos y estamos aprendiendo. Nosotros a veces el orgullo nos dice que las cosas deberían ser así, que nuestro intelecto, cuando una persona es inteligente, piensa que incluso es mejor o lo haría mejor que el mismo Dios, ¿no? Sabemos que las circunstancias están bien dependiendo de su justicia. A veces el mundo nos parece injusto, pero en realidad no es así. Cada uno dentro de esa injusticia está operando la ley de causa y efecto, de acción y de reacción, la ley del karma como se conoce en Oriente. Y la humildad sería la constatación de que el mundo funciona como debe funcionar porque está regido por las leyes inmutables de Dios. Eso no quiere decir que nos rindamos al mal, ¿no? Sino que una constatación de que el mundo funciona de tal forma y a partir de eso debemos hacer nuestro trabajo. Por ejemplo, una persona, un científico no abola la ley de gravedad, la aprende a utilizar con la ley de termodinámica para elevar aviones, ¿no? Por ejemplo. Dicen que la ciencia, para dominarla, hay que obedecerla, y ese es el sentido de lo que decimos ahora, ¿no? No hay que oponernos, ni pensar que podemos anular estas leyes inmutables que en el fondo son las leyes de Dios. Debemos someternos a ellas y a estudiarlas y aprender a colaborar con ellas. Este sentimiento de humildad también nos hace hermanos, porque reconocemos que todos somos aprendices. Jesús nos dijo que solo hay un maestro y es que Dios nos dio a la humanidad a Jesús como gran modelo, ¿no? Para que podamos seguirlo y seguir su ejemplo. Entonces podemos entender más claro por qué la humildad como un realismo, ¿no? Porque el orgullo, por otra parte, nos hace creer cosas que de repente no somos. Nos hace pensar que somos superiores porque sabemos, porque tenemos más, porque
no sé, tantas cosas, ¿no? Porque tenemos un abolengo, porque tenemos algún título, pero vemos que no es así, ¿no? Cada parte, cada ser humano tiene su propósito, grande o pequeño, en esta realidad que está regida por las leyes inmutables, y cada parte es importante. Si bien somos pequeños, no somos sin importancia, no se puede decir. Tenemos cierta importancia en toda esta maquinaria que es la vida regida por las leyes inmutables. El orgullo, el gran distorsionador. El orgullo es una falsa teoría que nos hace creer dueños de lo que solo administramos. Nos hace creer que somos la esencia de esencia distinta, como cuando la química y el espíritu prueban nuestra igualdad. Bueno, el orgullo siempre nos está diciendo, ¿no?, que somos dueños de lo que poseemos y nos sentimos orgullosos de lo que logramos, de lo que tenemos, de lo que hemos conseguido. Pero en cierta forma no tendríamos esas cosas si Dios no nos hubiera puesto en este camino de prosperidad. Hay muchas personas que, por muy inteligentes que son, por muy capaces que son, siempre encuentran dificultades en lograr sus metas, en alcanzar sus objetivos. La Biblia nos dice que a las personas que Él ama, o a las personas que ama sus leyes o que lo siguen, los hará y los llevará por campos fértiles. Ahí podemos ver que realmente, si es que tenemos algo, hemos logrado cosas, no es para sentirnos orgullosos, sino agradecidos, porque Dios nos puso en ese camino de prosperidad, donde vamos a encontrar las circunstancias adecuadas, las personas adecuadas que nos van a ayudar, las posibilidades para lograr nuestras metas. No es siempre requerimos una ayuda de la espiritualidad superior para concretar algo. Y a veces también nos creemos distintos, nos creemos superiores por nuestra inteligencia, por la raza, por el país en el que nacimos, por el grupo al que pertenecemos, pero en cierta forma ya la química nos dice que no hay ninguna diferencia en la sangre de los hombres. También en la genética también no hay nada que diferencie a una persona de una región de otra, genéticamente. No hay eso, ¿no? Todos como seres humanos tenemos la capacidad de sentir, de razonar. Algunos con un poco más de experiencia que otros, pero no es como para sentirnos que somos diferentes. Acá hay una advertencia, ¿no? Dios castiga a los soberbios y la caída es tanto más terrible cuanto más alto han subido. En cierta forma no es un castigo, sino una consecuencia de las leyes que estamos rompiendo por este orgullo, ¿no? A veces el orgullo nos coloca como viendo en un tubo. Solo vemos lo que queremos ver. El orgullo no nos lleva a aceptar que estamos equivocados. A veces creemos que tenemos la razón y no somos capaces de aceptar los consejos o las advertencias de otros que puedan ver que estamos yéndonos a un camino equivocado donde no hay salida. El orgullo no nos permite eso, ¿no? Por eso es que más viene de ahí, ¿no? La caída, porque no aceptamos que estamos equivocados. Podemos medirnos en nuestra ley y más aún si nos creemos dueños de la verdad, pero no. También el orgullo pone barreras entre las personas. Un orgulloso siempre va a estar poniendo barreras a otros para que se acerquen. Y en la vida, como siempre tenemos problemas, generalmente estas personas están solas, ¿no?
no tienen a quién recurrir para... Y su orgullo mismo tampoco les permite pedir ayuda, ¿no? Por eso es que esta frase tiene sentido, ¿no? Dios castiga a los soberbios. La caída es tanto más terrible cuanto más alto es el que se ha subido, ¿no? Más se inflamaba el ego, ¿no? Administradores, no dueños. Títulos, riquezas y bellezas son herramientas de trabajo, no méritos propios. Somos administradores pasajeros de una envoltura perecedera. Bueno, como decíamos, ¿no? Nosotros cuando nacemos, organizamos nuestra vida a grandes rasgos si es que estamos lo suficientemente tranquilos en el mundo espiritual para hacer determinada labor. Vamos a ser de tal profesión, vamos a tener tantas cosas o no tenerlas, vamos a nacer con determinada incapacidad física. A veces uno mismo se le impone para controlar ese ego, ¿no? Que es tan complicado a veces. Unas personas dicen, ¿no? ¿Por qué tu pie es más chico que el otro? Y bueno, así he nacido, no responde, pero a veces ese pequeño defecto físico que de repente ni lo notan, solo uno lo nota, nos ayuda a ser un poco más humildes, ¿no? Todo eso está programado desde la espiritualidad superior. A veces la gente se siente dueña de las cosas y ese es un gran problema, ¿no? Creemos que somos dueños y podemos hacer lo que sea con nuestras propiedades, ¿no? Lo que se dice, ¿no? Cada uno se comporta como si estuviera en su chakra, ¿no? Pero vemos que no es así. No es así, somos simples administradores y colaboradores con las herramientas que nos han dado en este universo que está regido por leyes inmutables. Lo principal es reconocer que hay leyes inmutables de las cuales nosotros tenemos que colaborar. No rompemos en ningún momento estas leyes inmutables. La humildad reconoce eso, ¿no? Que no estamos por encima de eso, no estamos por encima de esas leyes, sino, como recordamos hace un momento, para crear algo debemos obedecer. Primero debemos obedecer, aprender a utilizar estas leyes inmutables, que son las leyes, ¿no? De causa y efecto, la ley de reencarnación, la ley del amor principalmente. Pregunta, ¿qué quedaría de ti cuando dejes el cuerpo en la tumba? Y la respuesta es las virtudes que hemos cultivado durante toda nuestra vida, ¿no? El dibujo nos muestra los talentos, ¿no? De la parábola de los talentos, en el cual el amo de la casa dio a 3 administradores de diferentes cantidades de talentos para que, llegado un momento, les pidiera cuenta. Y es así, ¿no? La idea es que somos administradores de los bienes que Dios nos ha dado por un periodo de tiempo. Y vemos que en la realidad es así, ¿no? Si tenemos una casa, en unos años ya no sabemos quién va a estar ahí, ¿no? Ya estará un tercero, un cuarto, y así. Somos administradores y Dios nos da eso. Debemos cuidar lo que nos da Dios, ¿no? Administrándolo bien. Esto ya... Bueno, esto se repite. Bueno, es lo mismo, ¿no? El talento es una asada, no un trofeo. Acá nos habla sobre la inteligencia. Hay una gran relación entre el intelecto, nuestra capacidad de razonar, de pensar, de acumular conocimientos, con el orgullo. La psicología lo estudia un poco esto. A veces las personas son tan inteligentes que se deslumbran por su propio conocimiento. Y en cierta forma quieren imponer eso, se creen dueños de la verdad, pero no es así, ¿no? El conocimiento, como
tantas otras cosas, es un instrumento que Dios nos da para poder entender mejor las leyes naturales y no tratar de suprimirlas, sino aprender a utilizarlas mejor. Debemos aprender a discernir. Y haciendo un contraste, el intelecto con la sabiduría, el intelecto con humildad y la experiencia, pues podría decirse que es la sabiduría, ¿no? Es un instrumento más que Dios nos da. Y hay un mito de Ícaro que tiene que ver con esto, ¿no? Que habla Ícaro, que era el que buscaba la luz del conocimiento. Ícaro y su padre Dédalos, en la mitología estaban apresados y su padre Dédalos a Ícaro le hizo unas alas de plumas envuelto con hilos, pero pegado con cera. Y con estas alas y las instrucciones de su padre Dédalos, Ícaro pudo salir, ¿no? Porque era el único sitio donde no estaba libre para que pudieran escaparse. Pero le recomendó que no volara muy bajo, porque la humedad podría hacer que las alas sean muy pesadas, o no volara muy alto, porque el sol derretiría la cera. Bueno, Ícaro, sabemos que envanecido o muy deslumbrado por su poder, no siguió las instrucciones, ¿no? En esta forma, estas instrucciones serían, estas instrucciones serían las leyes naturales, ¿no? Las personas con inteligencia, que pueden volar con su inteligencia, a veces no siguen estas leyes naturales y terminan teniendo una caída. Hay muchos mitos sobre nuestra capacidad intelectual y que se divorcia de esta humildad, ¿no? Otro de los mitos es el mito religioso de Lucifer, ¿no? Es un ser del mundo mental, muy hermoso, muy perfecto, pero muy inteligente, pero que creyó que podía hacer las cosas mejor que Dios, ¿no? Es la misma idea, ¿no? Mejor que Dios y de repente hasta suprimir sus leyes, pero como sabemos, estas leyes para todos los seres son inmutables. Uno no tiene que anularlas ni querer ir en contra de ellas, sino aprender a usarlas, estudiarlas, someterse y colaborar con estas leyes inmutables. También hay una historia sobre este tema en el cual el orgullo nos infla el ego, más aún si somos inteligentes. Es la historia de la calabaza y el roble. Había un granjero en una comarca que era el más inteligente, era conocido como el más inteligente de todos, ¿no? Y él estaba justo debajo de un roble observando unas calabazas. Y él pensaba con su lógica, con su capacidad intelectual, que había un mal diseño en esto, ¿no? Si él hubiera planeado esto, a la calabaza lo hubiera puesto con los frutos del roble, ¿no? Porque era un árbol fuerte y podían sostenerlo. Esa era la idea y su lógica, y tiene sentido, ¿no? Y a las bellotas, que eran pequeñas, las hubiera puesto en las plantas del esto, en las plantas de la calabaza, ¿no? Parece que tuviera sentido y su lógica, ¿no? Y este señor, observando esto y pensando eso, se durmió. Y de pronto una bellota le cae en la nariz y le hace un poco de daño, ¿no? Se despierta y observa un poco todo. Y se da cuenta que se le quita todo el orgullo, ¿no? Porque si en vez de la bellota le hubiera caído una calabaza, no estaría ahí, ¿no? Ahí entiende que debe aprovechar la sombra del roble y la firmeza del suelo para sostener la calabaza, ¿no? Él creía que podía hacer un diseño mejor que la naturaleza, pero ahí se dio cuenta que no y aceptó eso.
igualdad bajo la envoltura. La sangre del amo y la del esclavo son iguales ante la ciencia y ante Dios. El espíritu puede haber sido mendigo ayer y ser rico hoy para probar su corazón. Bueno, nosotros sabemos por el espiritismo que esta vida que tenemos no es la primera ni va a ser la última. A veces nos creemos diferentes porque hemos nacido en tal posición, pero posiblemente hayamos nacido en esta situación para probarnos, ¿no? Para probarnos nuestra humildad. Como espíritus, las circunstancias en que nacemos son como fichas que se nos dan, ¿no? Hoy día te va a tocar nacer así, para que pruebes ciertas circunstancias, y después así, después de otra forma, ¿no? Y sabemos, por ejemplo, que muchos de los mendigos que hay en la vida, que vemos en la calle, pasando miseria, en su vida anterior fueron malos ricos. Malos ricos, de repente hicieron daño a personas, ¿no? Nunca practicaron la caridad, perdieron todo ese caudal de riqueza en probar sensaciones, darse al abandono, al libertinaje, y en la otra vida se les quita para que aprendan que los recursos de Dios no son para dilapidarlos, ¿no? Sino para colaborar con el progreso de la humanidad. La sangre del amo son iguales, ya habíamos dicho, ¿no? La sangre no hay ninguna diferencia. El ADN también nos dice que no hay ninguna diferencia, ¿no? Esto me recuerda a una reina que había muerto y que había pagado a la iglesia un montón de dinero para que se le recibiera en el otro lado con todo el respeto, todas las consideraciones que ella pensaba, ¿no? Que era su derecho divino. Pero llega al otro lado esta noble, esta reina, y se encuentra que sus servidores estaban en una posición más alta que ella. Y esto tiene que ver mucho con el servicio, ¿no? Con el servicio, porque hay una ley del trabajo que nos rige a todos y que nos dice que tenemos que trabajar en situaciones pequeñas, ¿no? Con detalle, pero siempre en favor de los demás. Sus servidores estaban por encima de ella espiritualmente porque le habían servido bien, habían sido honestos, la habían querido bien, ¿no? Y la reina, que de repente, por todos los lujos, por todos los sirvientes que tuvo, no hizo mucho trabajo, no hizo mucha labor, y se quedó como estaba, ¿no? Como nació, así se fue. La humildad ante las injusticias. Soportar calumnias y humillaciones con valor es señal de que un espíritu que está despierto. Reconocer que solo Dios es grande nos libera del peso de lo que digan los hombres. La indulgencia con las faltas ajenas es el fruto de la verdadera humildad. Acá otra vez, ¿no? Solo Dios es grande. Solo sus leyes son importantes, que son la manifestación de Él, ¿no? A eso es a lo que nos tenemos que someter. Claro, tenemos que estudiarlas primero, ¿no? Y esto, enfocarnos en eso, en el bien que tenemos que hacer, y ese es lo importante, en cierta forma nos pone un poco por... Es como una vacuna cuando nos ofenden, ¿no? Nos ofenden de alguna forma, nos hieren, aunque es doloroso. Siempre toda persona que está mal, que está pasando por una situación dolorosa, si recurre a Dios, a esa fuente vibratoria superior, siempre encuentra consuelo. Siempre que suframos alguna injusticia, alguna situación, debemos pensar que todo está dentro de los planes de Dios.
Nada escapa a eso. Siempre, si estamos sufriendo algo, es porque tenemos que pasar esa prueba para aprender algo. Si todavía no conseguimos algo que deseamos, debemos seguir trabajando para estar listos para eso, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de humildad de Jesús lavando los pies a sus discípulos. Y nos dice, nos enseña esto, que Él vino a servir. Él vino a servir, y también debemos recordar, ¿no? Si uno quiere ser el mayor y el más grande de todos, debe ser el último y el esclavo, ¿no? Esto se puede entender como debe ser el que más sirva, el que más ayuda a los demás, el que más colabore con el bien de los demás. Y no es un trabajo fácil, ¿no? Ese es el más grande, el que sirve más a la humanidad. Todo lo contrario es cuando una persona se llena de orgullo. No sirve a la humanidad, sino llega a aprovecharse de ella, a cometer incluso abusos grandes. Y vemos en la historia y en nuestro momento actual que hay gobernantes que han cometido abusos, ¿no? Se llenan de orgullo, creen que siempre va a ser la misma situación, pero de un momento a otro las circunstancias cambian. Y a veces Dios permite un tiempo prolongado de esto para darles la oportunidad de recapacitar. Pero todo tiene su momento, ¿no? ¿A quién adoramos realmente? A veces fabricamos un Dios a nuestra medida para justificar nuestro orgullo. El orgullo es el nuevo becerro de oro de la sociedad civilizada. Derribad poco a poco los altares que habéis erigido al orgullo. Bueno, ¿qué podemos decir de esto? Por ejemplo, uno se siente orgulloso por sus logros académicos y quiere seguir haciendo, ¿no? Quiere ser más que los demás y, por ejemplo, quiere tener más maestrías, más caras, de más prestigio. Y trabaja, ¿no? Se enfoca en eso y deja de un lado el hecho de que todo eso debe servir, debe ponerse en la práctica y al servicio de la sociedad. O, por ejemplo, una persona, ¿no? Que tiene todo el dinero del mundo y quiere una casa mejor que la de sus vecinos. Se gasta un montón de plata, ¿no? En la fachada, adentro, todo para que digan que es su casa mejor y tiene mejor posición, es más importante, ha logrado más cosas en la vida. Pero de repente ni tiene familia, ¿no? Solo está solo, va a estar, no va a haber nadie que disfrute esa casa. Todo eso es producto del orgullo de querer, para aparentar superioridad hacia los demás, ¿no? Para que sentirnos superiores a los demás. Por eso es que en diferentes acciones en nuestra sociedad de diferentes personas se enfocan en hacer cosas que alimenten ese orgullo personal, ¿no? Por eso nos dice, ¿no? Que debemos derribar poco a poco este orgullo en nosotros mismos, ¿no? Que es el nuevo becerro de oro. Otra cosa es que a veces la inteligencia de la que hablábamos antes debe ser siempre puesta al servicio de los demás. Si es puesta en contra de las obras de Dios, por ejemplo, sabotear directamente sus leyes divinas, de amar a Dios sobre todas las cosas, argumentando que se tiene que amar a un héroe, a una persona, o a un rey como si fuera una divinidad, como que ya está yendo en contra. Esa inteligencia no se está utilizando bien. Vemos que ahí no están bien las cosas, ¿no? Debemos amar el bien, a Dios como el bien supremo, la sabiduría suprema como valores absolutos, por nuestro propio bien, para
para que podamos tratar de elevarnos a esta situación. No pasa lo mismo si es que nos piden que adoremos a una determinada persona, por muy buena que sea, ¿no? Siempre va a tener fallas. Recordando que el modelo supremo que nos dio Dios es a Jesús. Todos los demás siempre vamos a encontrar una que otra falla, ¿no? Y notas finales. La evolución está en el detalle del día a día, en cómo un administrador cuida a lo pequeño. El orgullo es seguir soñando que somos importantes por lo que tenemos. La humildad es despertar a lo que realmente somos, espíritus en aprendizaje. Bueno, nosotros como espíritus siempre estamos aprendiendo. No lo sabemos todo. Siempre vamos a nacer y siempre vamos a estar progresando, aprendiendo cosas. El orgullo nos hace sentirnos importantes por lo que tenemos, por la posición en la que hemos nacido. Hay tantos ejemplos, por ejemplo, el del rey Nabucodonosor, ¿no? Que era creo que el más grande rey de su época, el más importante, pero de seguro habría cometido algún abuso de poder, ¿no? Es terrible y hay que siempre tener en cuenta que la gente con tanto poder puede cometer abusos que dañen a las personas. Cuando sucede eso, en la siguiente vida generalmente se le despoja de todo de lo que ha disfrutado, las oportunidades que ha tenido, ¿no? Se despoja de la riqueza, de los seres queridos, incluso de la inteligencia. Y vemos, y esta es una explicación hasta cierto punto de por qué hay niños, seres que nacen, que más parecen animales que seres humanos, ¿no? Son posiblemente personas que están sufriendo el acoso, el odio de espíritus que en otra vida dañaron. Y en la Biblia nos dice, ¿no?, que Nabucodonosor por un periodo de tiempo vivió como si fuera un animal, ¿no? Y vemos así, ¿no?, que si bien en Nabucodonosor pasó eso en esa vida, pero lo regular, por lo que entendemos sobre la reencarnación, es que eso pasa de una vida a otra, ¿no? Los grandes tiranos de la humanidad que han cometido abusos con la gente renacen en la siguiente vida en condiciones muy lamentables, muy desestimadas. La mayoría termina siendo loco porque no es gratuito, ¿no?, sino porque los espíritus que han dañado le tienen cólera y lo persiguen. Persiguen a estos espíritus y cuando lo ubican, lo atormentan tanto, destruyendo su mente, que los perturban. Y tienen que pasar años y años en un estado de lamentable postración, locura, miseria. Y es porque sienten que así van a pagar, ¿no? Cosa que no es así, ¿no? La venganza no es lo que nos recomienda Jesús, sino el perdón de los pecados, pero muchas personas no son así, ¿no? Bueno, y vemos así, ¿no?, que el orgullo puede llevarnos a equivocaciones terribles justamente porque no seguimos estas leyes divinas, que con humildad deberíamos seguirlas. Queremos que las cosas sean de tal forma y generalmente en esa situación, queriendo, por ejemplo, anular la ley de gravedad, sabemos que no lo vamos a conseguir y el orgulloso tiene su caída, ¿no? Y la humildad es aceptar la realidad, lo pequeño y en cierta forma también lo importante que somos en este concierto que es el universo creado por Dios, ¿no? Bueno, sería todo. Si hay alguna pregunta, alguna duda, algún punto que esclarecer.